craneales, yo lo había escrito por acá, diencéfalo, y me hace falta otra cosa. Cerebelo, pares craneales, sistema extrapiramidal y diencéfalo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces, si lo dejamos para dentro de hoy en 15, dentro de hoy en 8 debemos adelantar una clase, pero pues esa clase no entra dentro del parcial. ¿Listo? Entonces pónganse de acuerdo con sus compañeros y me informan. Bueno, otra cosa, muchachos, si lo hacemos dentro de hoy en 15, el parcial, pues voy a tener solo tiempo sábado y domingo para calificarlos. Entonces, por favor, no empiecen el sábado a las 7 de la noche. Profe, ¿cuál es mi nota? Pues porque van a presentar el parcial el mismo sábado, entonces me tienen que dar tiempo, ¿listo? Porque empiezan, ¿cuál es mi nota? ¿Cuál es mi nota? ¿Cómo me fue? Y mejor dicho, ustedes esperan tanto que si lo vamos a hacer dentro de hoy en 15, pues no me va a dar suficiente tiempo para calificarlos. Entonces, muy al domingo, por ahí en las horas de la tarde, les estaré diciendo. ¿Listo? Porque les entra un desespero a veces que, mejor dicho. Bueno, vamos a hablar hoy del diencéfalo. Vamos a hablar hoy de las dos principales estructuras que van a componer el diencéfalo. Y como ya se pudieron dar cuenta, pongo mi imagen favorita del mundo mundial. Y va a ser la imagen con la que ustedes van a crecer todo este tiempo. Y es esta imagen. Entonces, en esta imagen bonita, ¿qué vemos? Vemos el prosencéfalo que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y el diencéfalo nos va a dar dos estructuras supremamente interesantes, el tálamo y el hipotálamo. O sea que hoy vamos a hablar de estas dos estructuras cerebrales supremamente importantes desde el punto de vista anatómico. Son súper pequeñitas, no es mucho tampoco, pero sí desde el punto de vista fisiológico. Sé que estamos en clase de neuroanatomía, pero es que estos dos temas son ampliamente fisiológicos, entonces pues nos toca hablar un poquito de fisiología, ¿listo? Bueno, del primero que vamos a hablar es del tálamo. El tálamo es una estructura localizada en el cerebro medio, pues por eso se llama diencéfalo, parte del cerebro medio, aunque algunos teóricos dicen que el cerebro medio está más ubicado en pues el mesencéfalo es más como el cerebro medio, pero el diencéfalo digamos que se encuentra entre la parte anterior, posterior y la parte lateral de todo lo que es el prosencéfalo, en medio del telencéfalo, ¿listo? Entonces, el tálamo es una estructura que tiene forma ovoide, más o menos, relativamente pues pequeña, compacta, completamente circunscrita y que está compuesta en su gran mayoría por materia gris, por sustancia gris, aunque tiene un poquito de sustancia blanca que la recubre, pero es más como para recubrirla y dividirla, pero el tálamo es una estructura completamente de sustancia gris, o sea, tiene muchos núcleos donde tenemos muchos grupos de cuerpos neuronales que se van a encargar de diferentes funciones. Ay, me apareció mi marcador. Ok, bueno, entonces, denme un segundo, me voy a colocar un saquito porque está haciendo frío.
Volví. Los que viven en Pamplona saben que ha hecho muchísimo frío. Bueno, entonces, el tálamo es una estructura que es ovoide, compacta, solo de sustancia gris, que se encuentra ubicada, como ya lo decía, en medio del telencéfalo, en la parte anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Bueno, el tálamo embriológicamente está derivado del prosencéfalo, luego del diencéfalo, y el diencéfalo se va a dividir en las dos cápsulas secundarias aproximadamente hasta la quinta semana de desarrollo, las 5 vesículas secundarias. Y ahí vamos a encontrar el tálamo y el hipotálamo. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante con el tálamo que debemos resaltar? Primero, que el tálamo tiene un aspecto general como de un huevito, es ovoide y es alargado, pues tiene una parte anterior un poquito chatita y una parte posterior alargada, ovalada. Es una estructura que, como ya lo había dicho antes, está compuesta solamente por sustancia gris y un poquito de sustancia blanca que se encarga pues de dividir y cubrir todas las estructuras o toda la estructura del tálamo y sus divisiones, pues, ¿sí? Esta es una vista coronal, un corte coronal donde encontramos el tálamo. ¿Estos qué vendrían a ser? ¿Cómo se llaman estas dos estructuras? ¿Alguien que me responda? ¿Nadie? ¿Cómo se llaman estas dos estructuras aladitas de acá? ¡Yujú! Hoy nadie está en clase. Pues tengo 51 estudiantes conectados y ninguno va a responder. Muchachos, ¿cómo se llaman estas dos estructuras de acá? Hombre, tienen los nombres ahí. ¿Ventrículos? ¿Cuáles ventrículos? Camila, ¿cuáles ventrículos? Ya que respondiste. Pues según las partes que hay un ventrículo lateral, ¿no? Pues, Ventrículos laterales. ¿Este cuál es? ¿a ¿Qué zona tendría? claustro, dice. Sí, pero del sistema, eh, exactamente, ese no es el claustro. El claustro lo hablamos hace 8 días, yo hablé un poquito del claustro. Sigue la línea, de acá hasta acá, ¿cómo se llama? Ah, ok, tercer ventrículo, ya. Sí, recuerdan que cuando hablábamos un poquito de las estructuras que se daban origen del diencéfalo, hablábamos que había parte del tercer ventrículo y que el tercer ventrículo tenía comunicación con el tálamo y que hacía parte del sistema ventricular. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y luego cuarto ventrículo y luego pues toda el área ependimaria. Bueno, entonces, hacia su cara medial va a estar limitado por las paredes laterales del tercer ventrículo. En la parte inferior, pues por el mesencéfalo y en la parte superior, casi por el núcleo caudado y parte pues de los ventrículos laterales, por decir de alguna forma, el piso de los ventrículos laterales. Eso en un corte coronal. Ahora en un corte posterior, acá que vemos, toda esta estructura es el tálamo. Hacia la parte posterior tenemos los colículos superior y el colículo inferior del mesencéfalo y por acá, ¿cuál vemos? El cuarto par craneal, que es el único par que sale del tronco encefálico en su cara posterior.
¿Listo? Acá que tenemos, acá tenemos seccionado parte del puente, estos son los pedúnculos cerebelosos y acá tenemos el tercer ventrículo. ¿Listo? Hay algo importante con respecto al tálamo. Es una estructura, como les dije inicialmente, que está ubicada en la parte central del telencéfalo y realmente se conecta tanto pues por todos lados con el lóbulo frontal, con el lóbulo parietal, occipital y con el parte del temporal. ¿Listo? El tálamo en su superficie superior, esta es la superficie superior, esta es la cara anterior, la cara lateral y la cara medial. En su superficie superior tiene una capa delgadita de sustancia blanca, que es una capa que vamos a llamar la capa zonal. O sea, esta parte es la capa zonal. ¿Ahí me escuchan bien? Siento que tengo problemas de conexión hoy. La capa zonal, pues. Hacia su superficie lateral tiene la capa medular externa y pues hacia el lado ventral o vertical, pues lo podemos llamar así, tenemos la lámina medular interna, que va a estar acá. Lámina medular interna. La lámina medular interna nos va a dividir el tálamo en las estructuras o en las formaciones talámicas que nos van a dar los diferentes núcleos. Entonces, esta lámina medular interna va a tener una forma de Y, ¿sí? Esta división de la Y es el núcleo anterior. Si lo seguimos, sin esta disección, ¿sí? Si lo seguimos mirando, acá tenemos la cara medial y acá tenemos la cara lateral del tálamo, ¿ok? ¿Por qué tenemos esas tres divisiones? Pues porque dependiendo de la función, de la ubicación y de las conexiones que tienen con las diferentes estructuras, pues les vamos a dar un nombre, ya sea el núcleo dorsomedial, que es un núcleo muy importante del cual vamos a hablar ahorita, el núcleo anterior, los cuerpos geniculados medial y lateral de la zona posterior o del tálamo posterior, la zona pulvinar, el núcleo ventromedial posterior, lateral posterior, bueno, mejor dicho. Todas estas estructuras tienen una función bastante importante. ¿Ok? Bueno, entonces, repasemos. Parte anterior, parte medial, parte lateral, que va a estar dividida por la lámina medular interna. ¿Ok? Bueno, la parte anterior, en la parte anterior vamos a tener un núcleo anterior. ¿Sí? Los núcleos anteriores reciben tractos o pues fibras mamilotalámico procedente de los núcleos mamilares y también establecen conexiones con el giro del cíngulo y con el hipotálamo. La función de los núcleos talámicos anteriores tiene una estrecha relación con el sistema límbico, con el tono emocional y con los mecanismos de memoria reciente. O sea que podemos decir que los núcleos anteriores o el núcleo anterior talámico tiene una fuerte relación con algo que nosotros llamamos pues en neurofisiología y en psicofisiología con la regulación de la emoción, ¿sí? La parte medial, que es esta estructura rosadita, no sé de qué color la ven ustedes allá, esta estructura rosadita es el núcleo dorsomedial. También tenemos varios núcleos menores justo en este lugar. Tenemos una cosita que se llama la conexión intertalámica, que va a unir ambos lados pues, del tálamo. El núcleo dorsomedial tiene conexiones bidireccionales junto con conexiones bidireccionales hacia toda la corteza prefrontal, obviamente, del lóbulo frontal, de todo el hemisferio cerebral, pues de toda la parte frontal. O sea, eso nos ratifica aún más
que también tiene un poco de control esta parte con la regulación de la expresión, de las expresiones personales o de la personalidad, por decirlo de alguna forma. Tiene gran variedad de información sensitiva, incluida información somática, visceral, olfatoria, y también tiene un poquito de relación con los sentimientos y con las emociones y con estados importantes de emociones. Por eso las interconexiones que salen de acá hacia el lóbulo o hacia la parte prefrontal tienen que ver mucho con regulación de emoción. ¿Listo? Y ahora vamos para la parte lateral. Vamos a hablar de estos núcleos que vemos acá. Entonces, en la parte dorsal, por decirlo de alguna forma, tenemos dos núcleos. El núcleo dorsal lateral y el núcleo dorsal lateral y el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. Entonces, la parte lateral tiene dos divisiones, una hilera dorsal y una hilera ventral. Entonces, la parte dorsal tiene tres, núcleo lateral dorsal, núcleo lateral posterior y el pulvinar. Y la hilera ventral, que es esta que está acá, tiene el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior, y parte del núcleo posterolateral, o lateral posterior o posterolateral, pues. Bueno, el núcleo ventromedial o el núcleo ventral posteromedial recibe vías ascendentes del trigémino y de parte gustativa. Entonces, vamos a hacer una rápida, vamos a hablar rápidamente de estos núcleos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el núcleo ventral anterior. Ubíquense acá, el negrito. El núcleo ventral anterior está conectado con la formación reticular, con la sustancia negra y con el cuerpo o el núcleo estriado, recuerden, caudado y putamen, y con la corteza premotora. O sea, que es un área motora que nos ayuda a controlar el movimiento. ¿Listo? El núcleo ventral lateral, que es este que vemos acá en amarillo, tiene conexiones muy similares al anterior núcleo, pero además tiene una aferencia principal bastante importante que viene del cerebelo y del núcleo rojo. Y también nos ayuda con la actividad motora, pero recuerden que si interviene el cerebelo, también tiene que ver con la coordinación. Y el núcleo ventral posterior, ese núcleo ventral posterior se subdivide en el núcleo ventral posteromedial y en el núcleo, mírenlo acá, si lo alcanzan a ver, como gris, yo no sé qué color es ese, y el núcleo ventral posterolateral. Acá, ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. Esos núcleos reciben información de las vías ascendentes, como ya lo había dicho antes, trigeminal o del trigémino y gustativa. Además, el núcleo ventral posterolateral recibe tractos ascendentes sensitivos del menisco medial y del menisco espinal. Además, tiene proyecciones talamocorticales procedentes de estos importantes núcleos que van a pasar a través del brazo anterior de la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna nos lleva fibras condensadas, tanto sensitivas como motoras, que van a continuar hacia las áreas somáticas primarias que se encuentran ubicadas en las áreas de Brockman 3, 1 y 2, o en las áreas, somatosensoriales ubicadas en la corteza somática primaria que está localizada en el giro posterior al giro precentral o al giro central.
Vamos a hablar ahora de otros núcleos talámicos, que son un poquito más pequeñitos. Los núcleos intralaminares, que son núcleos pequeños de células nerviosas, muy pequeñitos, que reciben fibras que llegan, o sea, fibras aferentes procedentes de la formación reticular de los fascículos espinotalámicos y el fascículo trigeminotalámico, y son los que están asociados con estados de conciencia y de alerta. ¿Sí? Los núcleos mediales, que son un grupo de células que están muy cerquita al tercer ventrículo, justo en esta parte. Estos núcleos tienen, o ahí llegan fibras de la formación reticular y no se sabe exactamente la función, pero sí, siempre todo lo que esté asociado con el sistema reticular es el sistema de vigilia, el sistema de alerta, el sistema de, pues, de mantener al ser despierto, consciente, ¿sí? Núcleo reticular. El núcleo reticular tiene fibras aferentes que llegan a este núcleo procedente de la corteza y de la formación reticular, y también tiene interconexiones con otros núcleos talámicos, y generalmente se puede decir que este núcleo, el núcleo reticular, es el que regula toda la función del tálamo. El cuerpo geniculado medial, que es este pequeñito, recibe información auditiva, y el núcleo geniculado lateral recibe información visual de los tractos, pues, posterior a el entrecruce del quiasma óptico, ¿ok? Las conexiones que se generan con el tálamo son conexiones que realmente son de todo el sistema nervioso. El tálamo es el centro donde se procesa o donde llega, o el centro en el que se condensa, mejor dicho, más que en el que se procesa, en donde se condensa toda la información de, se podría decir que absolutamente todas las vías, excepto la vía olfatoria. Aunque hay teóricos que dicen que la vía olfatoria hace un primer paso por el hipotálamo y luego por el tálamo, pero en realidad el bulbo olfatorio, si recordamos el primer par craneal, no tiene ninguna parada en el tálamo, ¿ok? Algo que debemos tener claro acerca del tálamo es que tiene vías tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Pero antes de hablar un poquito de las aferentes o eferentes, debemos saber que la función principal del tálamo es la de ser el centro de condensación de todas las fibras nerviosas que van a bajar de la corteza hacia el órgano efector, o que vienen del órgano hacia la corteza o hacia el lugar en el que tengan que actuar o en el que tengan que llegar, pues. Tiene toda la información y por él se interconecta toda la información cerebral. Tiene información sensitiva, toda la información sensitiva excepto el olfato, aunque algunos dicen que sí, pero no está muy claro. Anatómica y funcionalmente, el tálamo está ubicado en un lugar donde conecta mesencéfalo, bulbo, puente, médula y corteza. O sea, realmente se podría decir que el tálamo es una estructura pequeña, importante y funcional para toda la organización y estructuración del sistema nervioso. Y esto va a quedar como resumen, y espero que lo apunten porque realmente esto es lo más importante de toda esta charla, pues del tálamo. Y es que los núcleos son más importantes, pero más importantes desde el punto de vista fisiológico del tálamo, y de los que quiero que ustedes se lo aprendan porque lo van a necesitar para la vida, son el núcleo ventral posteromedial, el núcleo ventral posterolateral, el núcleo geniculado medial, audición, y el núcleo geniculado lateral, visión. Esos son los núcleos más importantes. ¿Listo? En esta imagen
vamos a ver hacia el lado izquierdo todas las fibras aferentes y hacia el lado derecho todas las fibras eferentes. O sea, acá vamos a ver todas las fibras que van a llegar al tálamo. Miren que llegan fibras de la médula, llegan fibras del cerebelo, llegan fibras del mesencéfalo, llegan fibras de la corteza, llegan fibras frontales, temporales y del tálamo van a salir fibras o pues vías eferentes que van a ir tanto del tálamo, de algún núcleo del tálamo hacia otro núcleo del tálamo. De los núcleos hipotalámicos o que salen, o mejor dicho, que salen del núcleo talámico hacia los núcleos hipotalámicos, del tálamo hacia la corteza, del tálamo hacia otros núcleos talámicos. ¿Listo? Entonces, por el tálamo pasa absolutamente todo y aún se está estudiando algo del sistema, pues, del órgano o del sistema olfatorio, pero aún no se sabe nada, o sea, todos son teorías. Entonces se podría decir que todo pasa por el tálamo menos el sistema olfatorio. Este es el cuadrito en el que se resume absolutamente todo lo que les acabo de hablar, ¿sí? Donde vamos a ver todos los núcleos talámicos, los circuitos por donde se conectan, hacia donde se mueven y la función. El más importante y uno de los más importantes, el ventral posteromedial. El ventral posteromedial recibe fibras o tiene circuitos neuronales con el lemnisco del trigémino y las fibras gustativas. Van principalmente, de ahí salen conexiones hacia la corteza sensitiva somática primaria y recibe sensaciones conscientes. ¿Listo? El otro núcleo supremamente importante, el ventral posterolateral, tiene el menisco medial y el lemnisco espinal, corteza sensitiva, sensación, somatosensorial. El núcleo geniculado medial, audición, no se le puede o no se les puede olvidar, y el núcleo geniculado lateral, toda la vía visual. Este es el resumen de todos los núcleos que acabamos de ver. ¿Listo? Esta es una imagen de una tomografía simple, donde primero, pues acá vemos un poquito como la irrigación, pero lo que necesito que sepan es que el tálamo siempre lo vamos a ver. Es una estructura que se va a diferenciar muy bien en una tomografía, así sea una tomografía de baja resolución con 10 a 12 cortes, lo vamos a ver muy bien en esta zona. Vamos a diferenciar los lóbulos frontales, un poquitico del temporal y parte de los lóbulos occipitales. Y debemos saber que el tálamo es una estructura supremamente sensible a la hipoxia, porque las arterias que llegan ahí, que son ramas de la arteria cerebral media y ramas lenticuloestriadas de la división de la arteria cerebral media, que es M1, son muy delgaditas y muy pequeñas, susceptibles a cualquier tipo de lesión importante. ¿Listo? Y esta es una resonancia magnética nuclear donde vamos a ver unas estructuras muy bonitas. Miren, esto es tálamo, cápsula interna, brazo de la cápsula interna, núcleo caudado, el núcleo lenticular, putamen, globo pálido, lóbulo occipital, ventrículos laterales, plexo coroideo, esto es parte de la ínsula, parte del lóbulo parietal y frontal. Acá, así como lo vemos, esto es izquierdo, esto es derecho. En esta imagen lo mismo, esto es izquierdo, esto es derecho. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy pequeñita, muchísimo más pequeña que la anterior estructura, que era el tálamo. El hipotálamo es el centro regulador
de la homeostasis del cuerpo. ¿Por qué hablamos que es el centro? Porque sin el hipotálamo relativamente no funcionaríamos. O sea, el tálamo es importante, sí, transitan todas las vías, pero si el hipotálamo no nos funciona, tendríamos problemas, serios problemas, porque no tendríamos regulación de la sed, el hambre, saciedad, temperatura. Entonces, el hipotálamo es una estructura localizada un poquito inferior al tálamo. Esto es tálamo, esta es la conexión intertalámica y este es el hipotálamo, que tiene unos límites bastante importantes hacia acá con el quiasma óptico. Digamos que su piso está dado por toda la formación del infundíbulo y la hipófisis está en la parte inferior. También el cuerpo mamilar tiene hacia la parte posterior, un poquito se toca con el mesencéfalo y hacia la parte superior con el fornix. ¿Listo? Y acá está la división o el surco hipotalámico que me divide el hipotálamo del tálamo, pues. El hipotálamo se puede decir que es el 0.3% de toda la masa encefálica, o sea, es una estructura muy pequeñita, pero lo pequeño no le quita lo importante. Es esencial para la vida. Controla el sistema nervioso vegetativo, el sistema endocrino, como les decía anteriormente, la regulación de sed, hambre, la regulación de electrolitos, y es capaz de tener muestras supremamente pequeñas de cualquier cambio químico que tengamos en la sangre. Acá se condensa toda la sangre del cuerpo, ¿sí? O sea, se censa y esta región es capaz de decir si tenemos suficiente agua, suficiente sodio, suficientes hormonas circulantes y es capaz de decir la regulo, la aumento y de ejercer control sobre absolutamente todos los órganos del cuerpo. Porque recuerden que los órganos del cuerpo tienen una función cerebral o pues el centro regulador es el cerebro y acá podremos decir que el hipotálamo es el centro regulador. Porque hay estructuras que ya vamos a mirar en detalle y hay hormonas que vamos a hablar en detalle que se regulan en el hipotálamo, ¿ok? Hay un área que no quiero dejarla pasar y es un área preóptica. Esa área es muy pequeña, pero desde el punto de vista funcional debemos tenerla en cuenta. Es un área que se encuentra bastante metidita hacia el quiasma óptico, ¿sí? Hacia acá. Y digamos de alguna forma que me delimita la parte anterior del hipotálamo. ¿Listo? Hacia la parte posterior, pues ya lo había dicho, tenemos los cuerpos mamilares y parte del mesencéfalo. Y vamos a entrar en detalles acerca del hipotálamo. ¿Ok? Esta es una vista inferior del hipotálamo. Esta es la fosa interpeduncular, o sea que este es el tercer par craneal. Acá vemos parte del infundíbulo, o sea que acá justo en esta parte nos diseccionaron y nos quitaron la hipófisis. Este es el quiasma óptico. Estas son las estructuras que van a ir hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo. Hacia acá vemos el tracto óptico, el nervio óptico que se va a unir pues a la parte posterior de los ojos y el bulbo olfatorio, parte del trigémino, este es el puente y acá tenemos metidito el hipotálamo. Vamos a hablar rápidamente de los núcleos hipotalámicos y ya vamos a tener un cuadrito donde tenemos condensada todas las funciones de los núcleos hipotalámicos. El hipotálamo, desde el punto de vista microscópico, primero es una estructura muy pequeñita, entonces digamos que la vamos a tratar
vamos a intentar tratarla grande, magnificarla, pero siempre teniendo en cuenta que es una estructura muy pequeña. Tiene células nerviosas pequeñas, muy pequeñas, con núcleos bastante condensados, que a veces se pueden confundir o se entremezclan unos núcleos con otros. El hipotálamo tiene una zona medial y una zona lateral. Esta primera imagen que vemos acá, vamos a hablar de la zona medial. Todo esto va a ser parte de la zona medial. Entonces ahí vamos a encontrar el núcleo preóptico, acá este pequeñito de este color, vamos a encontrar el núcleo anterior. Aparte del núcleo anterior, vamos a encontrar el núcleo supraquiasmático. Si este es el quiasma, está acá. ¿Listo? El núcleo paraventricular, que es acá tienes como forma de un cuernito. Si ustedes le ponen un poquito de imaginación, miren, el tálamo, la zona intertalámica vendría a ser el ojo y esta parte como el piquito de un pájaro. No, no me presten mucha atención, pero para mí es así. O bueno, yo intento, como les dije desde la primera clase, hacer asociaciones con cosas comunes para que no se me olviden. El núcleo dorsomedial, que es este pequeñito de acá en forma del triángulo. Aparte del núcleo dorsomedial tenemos el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular, o también lo van a encontrar en otras, en otras literaturas o en otros libros, como el núcleo arcuato y el núcleo posterior. Esto es la cara medial. Ahora vamos a mirar la cara lateral. En la cara lateral vamos a encontrar, o vemos un poquito, todavía seguimos viendo parte del núcleo preóptico, el núcleo supraóptico, el núcleo lateral, el núcleo tuberomamilar y los núcleos tuberosos laterales. ¿Ok? Miren, acá está el cuerpo mamilar. Lo que les digo, estos núcleos se superponen unos sobre otros, porque como es una estructura tan pequeña, pues se van a poner unos sobre otros. Es como cuando intentamos armar un Lego con fichas muy pequeñas. Todas van a estar unidas unas sobre otras. ¿Listo? Acá vamos a ver un poquito los núcleos, pero desde un corte coronal. El anterior corte era un corte sagital. Ahí vamos a encontrar el núcleo infundibular, mírenlo acá pequeñito, el núcleo ventromedial, el núcleo dorsomedial, el núcleo paraventricular. Esta es la cara medial y cara lateral. O sea, hicimos un corte acá para ver la cara medial y desde acá para acá el corte lateral. El núcleo lateral, el núcleo tuberomamilar, el núcleo paraventricular, ventrículos laterales, tercer ventrículo, esta estructura, ¿cómo se llamaba? El tálamo y el hipotálamo. En los tractos ópticos, que recuerden que se mueven para pegarse a los núcleos geniculados del tálamo. El putamen, el globo pálido y pues toda la estructura del tálamo, todo el cuerpo del tálamo y el núcleo caudado. Que el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido van a conformar los ganglios basales, que lo hablamos en la anterior charla. Entonces, bueno, en esta figura vemos esto. Esto es parte de los lóbulos temporales. Ahí. Y en esta imagen de acá vamos a ver unas conexiones nerviosas importantes. Primero les voy a hablar de las conexiones nerviosas aferentes. ¿Listo? El tálamo tiene conexiones nerviosas aferentes
importantes que van a llegar ¿de dónde? Van a llegar de las vías somáticas viscerales, van a subir desde la médula y van a llegar al hipotálamo, vías aferentes visuales, vías del hipotálamo, aferencias auditivas, fibras córtico-hipotalámicas, o sea, que llegan desde, o que salen pues desde la corteza, específicamente desde la corteza frontal y llegan al hipotálamo, hipocampotalámicas, fibras amigdalo-hipotalámicas, fibras talamo-hipotalámicas, acá están todas, y las fibras tegmentales, o sea que si son fibras tegmentales vienen del tegmento, o sea, del mesencéfalo, ¿ok? En esta imagen se puede resumir de alguna forma todas las fibras aferentes que llegan al hipotálamo. Corteza, preópticas, o pues, fibras ópticas, olfatorias, vías aferentes somáticas viscerales, vías desde el mesencéfalo tegmentales, talamo-hipotalámicas y aferentes visuales. ¿Ok? Y en este vamos a ver las vías eferentes, o sea, las vías que salen del hipotálamo hacia otras estructuras. Entonces son fibras que descienden la mayoría desde el hipotálamo hacia el tronco cerebral. Todas. Fibras descendentes hacia el tronco cerebral y hacia la médula espinal, la gran mayoría. Y una de las más importantes es la vía que desciende desde el hipotálamo a la hipófisis. Y hay una vía que va a subir, pues, que se va a mover o va a salir, pues, desde el fascículo mamilotalámico, ¿ok? Estas es el resumen de toda la charla. Tiene fibras aferentes, vamos a repasarlas nuevamente, somáticas, viscerales, tiene fibras tegmentales, talamo-hipotalámicas, visuales, auditivas, talamo-hipofisiarias, hipocampo-hipotalámicas, córtico-hipotalámicas, vías aferentes. Y las vías eferentes se resumen en fibras descendentes hacia el tallo cerebral y unas fibras que van a conectar el hipotálamo con la hipófisis, tanto neurohipófisis como adenohipófisis. ¿Listo? Bueno. Y hay una que no les nombré, que está dada por las fibras que van a regular todo el sistema límbico. Y todo el sistema límbico se traduce en emoción. ¿Ok? Entonces van a haber unas fibras importantes que nos van a inervar todo el sistema límbico. Bueno. Acá vamos a ver el resumen de las vías aferentes y de las vías eferentes, o sea, de esta imagen y de esta imagen, para que las repasemos y no las aprendamos. Sobre todo las vías auditivas, las vías visuales y en las vías eferentes, todas las vías que van a bajar a la médula. ¿Listo? Ese es el resumen de estas dos cositas que acabo de hablar. Ahora vamos a hablar de una estructura supremamente importante, que es del sistema porta-hipotálamo-hipófisis. Yo creo que ya se los había dicho en la primera clase, que nosotros tenemos un sistema porta en el cerebro. ¿Sí? Eso fue pregunta examen en el año 2018 en la Universidad Nacional para examen de ingreso, donde teníamos sistema porta y aparecía cerebro, hígado. Y algunas personas solo colocaron hígado. Entonces tenemos sistema porta en el cerebro. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces, acá vamos a ver dos núcleos supremamente importantes y estos quiero que se los aprendan de memoria. De memoria. El núcleo supraóptico que está acá. Este núcleo supraóptico va a producir vasopresina.
Ya les hablo de eso, solo quiero que lo aprendamos. Y el núcleo paraventricular va a producir oxitocina. Entonces, vamos a hablar de estas dos principales neurohormonas. ¿Listo? Las conexiones que tiene el hipotálamo con la hipófisis, siendo una estructura tan pequeña, son muy importantes. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver su tamaño con la funcionalidad de estas dos estructuras, del eje hipotálamo-hipófisis. Que los que vieron conmigo o que están viendo conmigo en embriología saben la importancia que tiene el hipotálamo y la hipófisis en la regulación del ciclo hormonal y el embarazo. Y nos hacen falta estudiar varias hormonas que vamos a ver hoy. Entonces, tienen un trayecto que va a originarse tanto del núcleo supraóptico como del paraventricular, que van a llegar a la neurohipófisis. Vamos a dividir la hipófisis en hipófisis posterior o neurohipófisis, hipófisis anterior o adenohipófisis. Esas fibras de estos dos núcleos, del núcleo supraóptico y del paraventricular, son fibras que tienen importancia fisiológica porque primero, acá se van a crear o se va a sintetizar vasopresina, acá oxitocina, van a pasar por las fibras, los capilares de la neurohipófisis van a absorberlas, van a almacenarlas para el momento en el que las necesitemos. Entonces, si el hipotálamo registra que hay poca cantidad de agua, o sea que la osmolaridad está, discúlpenme un segundo, que me entró una llamada importante. Perdón. Entonces, si el cuerpo empieza a sensar que hay poca cantidad de agua, va a empezar a liberar vasopresina. Primero a producirla, condensarla y luego a liberarla. Y la vasopresina va a ir directamente al riñón, al túbulo contorneado distal y a los túbulos colectores, ¿a qué? A empezar a reabsorber agua. Por eso la vasopresina es también llamada la hormona antidiurética. Si no tengo suficiente agua, ¿qué hago? La reabsorbo y no la orino. Y eso lo hace el hipotálamo y le da la función, pues, o le dice a la hipófisis, empiéceme a liberar vasopresina porque necesito empezar a retener agua. Hay una cosa que se me escapaba contarles y es que estas bonitas hormonas no pueden andar solitas por el mundo, necesitan unas hormonas de transporte que se llaman las neurofisinas, pero eso como anuncio parroquial. Bueno, entonces, la vasopresina tiene una función altamente antidiurética y vasoconstrictora. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer que los capilares y que las arterias se constriñan, se pongan pequeñas para, primero, aumentar la volemia y segundo, para empezar a retener agua. Dato importante que les dejo suelto. En pacientes críticamente enfermos con una patología que nosotros llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es un síndrome donde hay afectación sistémica inflamatoria, ya sea por infección o simplemente inflamación, el paciente generalmente pierde muchos líquidos. Entonces le tenemos que poner no solo líquidos, sino medicamentos para ayudar a mantener esos líquidos dentro de los capilares sanguíneos y dentro de los vasos sanguíneos. Cuando hemos intentado con los medicamentos normales, al paciente le damos vasopresina para intentar ayudarlo a mantener el agua, pero es, digamos que, como la última opción. Vamos agotando otros métodos, pero para dejárselo ahí, sueltico, que la pudimos convertir en medicamento y la podemos utilizar como un potente vasoconstrictor, pero no se usa de rutina. ¿Listo? Bueno, eso con la vasopresina. Recuerden, núcleo supraóptico produce vasopresina, el núcleo supraóptico está en el hipotálamo, esas fibras llegan a la neurohipófisis, almacenan la vasopresina, se libera en el momento en el que se tiene que liberar y va para el riñón, para el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Y va a empezar a reabsorber agua.
¿Listo? Ese es el eje desde el hipotálamo hasta el riñón. Ahora vamos a hablar del otro núcleo, el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular va a producir ¿qué? Oxitocina. La oxitocina es una hormona asociada a la gestación y no solo a la gestación, al momento del parto y también para la lactancia materna. La oxitocina, algunos estudios dicen también que en el momento del orgasmo se libera oxitocina y la oxitocina es la responsable un poquito de el enamoramiento. Eso son las teorías de emoción. ¿Listo? Pero vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico en el embarazo. Entonces, bueno, en el momento del parto, mejor dicho, la oxitocina es uterotónica. La oxitocina en el momento en el que se necesita, pues el núcleo paraventricular la produce, la envía a la neurohipófisis y esta va a salir a el lugar en el que la necesitemos, pezones o útero. Entonces, en el momento de la fase activa y un poquito en la fase latente del trabajo de parto, vamos a empezar a liberar oxitocina y la oxitocina es uterotónica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aumentar el tono del músculo uterino y va a empezar a producir las contracciones desde el fondo uterino hacia el cuerpo y hacia el cuello, pues, y nos va a ayudar junto con otras hormonas que no vamos a hablar ahorita, a dilatar el cuello del útero. En el momento del nacimiento, en el momento del parto, van a seguir las contracciones, el bebé ya salió, pues ya la oxitocina hizo su trabajo, pero se siguen dando contracciones para poder liberar la placenta y los residuos placentarios que nos queden dentro del útero. Y en el momento en el que se da el eje succión del pezón, la oxitocina también se empieza a liberar para empezar a liberar, valga la redundancia, la leche que tiene almacenada la materna, pues en su seno. Si no se da el reflejo de succión, no se da la producción de leche. Ella puede tener leche, pero si no se da el reflejo de succión, esa leche se nos queda ahí, tenemos que sacarla porque pues, puede producirle alguna patología a la materna, pero si no se empieza a generar el eje succión-oxitocina, no se va a liberar la leche pues, de las glándulas mamarias. ¿Ok? La oxitocina también la convertimos en medicamento y también la usamos. Entonces, en el momento en el que la materna tiene el parto, pasamos 10 unidades de oxitocina en los líquidos para el posparto inmediato para ayudar a la tonicidad del útero. ¿Por qué? Porque nos toca hacerlos. A veces no es suficiente con la oxitocina que producimos y ya es por regla. Dentro de las guías nacionales e internacionales de atención del parto se da oxitocina para que no hayan hemorragias, uterinas posparto. Y se los dejo como dato importante y dato interesante para que cuando lleguen a endocrinología descresten. Y es que, hay una cosa que se llama síndrome de Sheehan. O creo que yo ya se los había ya se los había dicho. Y es que en el momento del parto, cuando hay hemorragias uterinas, eso se daba antes, o sea, en nuestras abuelas, en nuestras tías de mayor edad que tenían partos en casa, tenían hemorragias uterinas tan amplias, hemorragias uterinas anormales, no, perdón, hemorragias posparto tan grandes que como la adenohipófisis inicialmente estaba tan amplia, había aumentado su tamaño, cuando habían hemorragias posparto amplias, sufría un infarto. Y al sufrir un infarto da un panhipopituitarismo. Y es que estas mujeres, después de su parto, empezaban a tener hipotiroidismo, empezaban a tener muchas patologías asociadas al síndrome de Siedemann por hemorragias posparto. Eso se los dejo ahí como paréntesis para que lo copien y cuando roten por endocrinología y medicina interna, saquen pues ese síndrome y van a quedar como unos príncipes. Bueno, eso como dato ahí. Entonces, hasta acá claro la función del hipotálamo y la neurohipófisis posterior.
perdón, la neurohipófisis o hipófisis posterior. Ahora vamos a hablar de la hipófisis anterior o de la neurohipófisis, que también tiene un eje hipotálamo, hipófisis, ¿ok? Entonces, vamos a tener una regulación de hormonas supremamente importantes que son la ACTH o adenocorticotrópica, folículo estimulante, luteinizante, TSH o estimulante del tiroides, hormona de crecimiento somatotropina y la prolactina. Listo, también hay por ahí algo acerca de la melanotropina o la hormona estimulante de los melanocitos. Pero vamos a hablar específicamente de esos 6 ejes que les acabo de nombrar. Entonces, el hipotálamo va a tener unas regiones que se van a encargar de sintetizar ya sea hormona liberadora de hormonas hipofisiarias o hormonas inhibidoras de la liberación. Tienen 2 ejes, un eje de liberación y un eje de inhibición. Cuando las hormonas que se estimulan en el hipotálamo son las hormonas liberadoras, entonces la hipófisis va a empezar a liberar ACTH, FSH, LH, TSH y hormona de crecimiento o GH. Y cuando lo que se libera en el hipotálamo son las hormonas inhibidoras, se frena la liberación de prolactina y de hormona de los melanocitos o estimuladora de los melanocitos. El sistema porta hipofisiario es un sistema compuesto por una arteria hipofisiaria superior, rama de la carótida interna, un enramado de arterias que se entrelazan unas con otras, se van a conectar junto con el sistema porta y luego van a formar los sinusoides vasculares y todo las venas y el drenaje venoso de este sistema y pues otra arteria hipofisiaria inferior. ¿Listo? Entonces acá se van a condensar esas 6 hormonas importantes que se van a estimular ya sea por la inhibición o por las hormonas liberadoras de la hipófisis. Entonces, repito nuevamente, cuando lo que en el hipotálamo tenemos son hormonas liberadoras, vamos a tener liberación de ACTH, FSH, LH, TSH y GH. Y cuando lo que se estimula en el hipotálamo es la inhibición, vamos a tener inhibición de la liberación de prolactina. ¿Listo? Algo importante con la prolactina es que estimula el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, lo que va a hacer que cuando aún no tenemos placenta, cuando nuestro embarazo depende solo del cuerpo lúteo, la prolactina va a hacer que el cuerpo lúteo, va a estimular el cuerpo lúteo para producir progesterona y que el embrión no se desprenda del endometrio. Listo, eso como dato importante ahí. Hay una cosa que nosotros llamamos un eje hipotálamo, hipófisis, órgano efector y que va a tener un eje de feedback negativo o feedback positivo. Ejemplo, si tengo en mi cuerpo poca hormona como la T4 y la T3, tiroyodomina o trillodotironina, nuestro coloide tiroideo no produce suficientes hormonas, entonces, ¿qué va a pasar? El hipotálamo va a pensar que hay poca T3 y T4 en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a detener, de alguna forma, el eje. Va primero a censarlo. Entonces va a decir, tenemos poca T3, tenemos poco T4. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a estimular la producción de hormona estimulante de TSH, o sea, la TRH, que se va a producir en el hipotálamo. Luego, por el sistema porta, va a llegar a la hipófisis y le va a decir a la hipófisis, necesito mucha TSH, por favor, empieza a liberar TSH, y esa TSH va a llegar, perdón,
va a llegar al coloide de, perdónenme, va a llegar al coloide y a los receptores de TSH que se encuentran en la tiroides y le va a decir, señor tiroides, necesito más T4 y más T3. Por favor, empiéceme a liberar T4 y T3. Entonces se va a empezar a producir mucha más T4 y T3. Cuando ya tenemos niveles adecuados de T4 y de T3, el hipotálamo sensa que tenemos niveles normales. Entonces, ¿qué va a decir? No más, por favor, no necesitamos más T4 y T3, él se va a bloquear la TRH, por lo tanto no vamos a empezar a liberar TSH. ¿Ese eje para qué nos sirve? Y ese eje es importante en todas las vías endocrinológicas importantes del cuerpo, la vía reproductiva, la vía de crecimiento y la vía de la TSH. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con la FSH y con la LH. ¿Listo? Entonces va a haber una regulación hipotálamo, hipófisis, órgano efector. Y específicamente en el sistema tiroideo, en el sistema de las hormonas tiroideas, vamos a tener una regulación para saber si es un hipotiroidismo primario, secundario o terciario. O sea, si el daño está en la glándula, en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Listo? Bueno, espero que hayan entendido hasta acá. Es un cuadro donde resumimos los posibles efectos o los efectos que va a tener pues las hormonas, la liberación de hormonas hipotalámicas y liberadoras o inhibidoras y los efectos sobre el lóbulo anterior de la hipófisis o la adenohipófisis y sabemos hacia dónde o qué se va a producir. Entonces, volvemos a el cuadrito de la TSH. Siempre explico con tiroides porque es como la forma más fácil de entenderla, porque si hablamos un poquito del ciclo ovárico, digamos que nos vamos a enredar, entonces la FSH y la LH van directamente a los ovarios, al folículo ovárico. Primero se libera FSH y luego LH, pero no nos enredemos por ahí, vamos a hablar solo de la TRH. Entonces, la hormona hipotalámica reguladora se llama TRH. Cuando esta hormona se aumenta, estimula la liberación TSH, eso va a la glándula tiroides y va a producir tiroxina, ya sea en forma de triiodotironina o de tiroxina como tal. Una es funcionante, la otra no es tan funcionante. Pero ese es el eje y la función principal. Acá tenemos el origen nuclear de las hormonas hipofisiales. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde posiblemente se pueden llegar a producir las hormonas de la hipofisiarias que van a estimular la adenohipófisis? Entonces, para que las aprendamos, por favor, las repasemos. Se sabe o se piensa pues que la hormona estimulante, la hormona de crecimiento en el núcleo follicular o arcuato, que les dije que tenía los dos nombres, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento en el núcleo supraquiasmático, la prolactina, ya sea la liberadora o la inhibidora, todavía no sabemos exactamente dónde está. La hormona liberadora de corticotropina o hormona estimulante, la ASTH, la liberadora en el paraventricular y la hormona liberadora de TRH en el núcleo paraventricular dorsomedial y algunas de esas áreas, y la hormona liberadora de hormona luteinizante, ay, ¿qué hice? Perdón. En el núcleo preóptico anterior. En el núcleo preóptico, en el núcleo anterior, perdón. ¿Cuáles son las funciones de estos núcleos hipotalámicos? Es como volver a repasar lo que ya dijimos. Entonces, habíamos dicho que el paraventricular oxitocina, que el supraóptico vasopresina, los núcleos preópticos control del sistema simpático, los núcleos posteriores
los núcleos preóptico y anterior del sistema parasimpático y el posterior y lateral del sistema simpático, el hipotalámico lateral, que esto ya se los voy a explicar un poquito, el control de la sed, el hipotalámico medial es el centro de la saciedad y el hipotalámico lateral es el centro regulador del hambre. Este es en resumen, como en realidad lo que regula el hipotálamo. Todas las fases o todas las fibras nerviosas, las hormonas, el control autonómico y el control endocrino, o sea, todo. Y en este cuadrito, parándonos en este cuadrito, voy a hablarles rápidamente de qué es el control autonómico. ¿Listo? Bueno, entonces el control autonómico es el que integra la función del sistema autónomo y del sistema neuroendocrino, o sea, los dos ejes. ¿Para qué? Para mantener una regulación. ¿Una regulación de qué? De absolutamente todo. El área hipotalámica anterior y el área preóptica van a ejercer control sobre el sistema parasimpático. Les repito nuevamente, el área hipotalámica anterior y el área preóptica influyen en la respuesta del sistema parasimpático. El núcleo preóptico o el área anterior y el área preóptica, toda esta parte de acá es lo que va a influir en el sistema parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Y el núcleo posterior y el núcleo lateral van a estar relacionados con el sistema simpático, el sistema nervioso autónomo. El control endocrino, ya lo vimos, hipotálamo, hipófisis. Núcleo supraóptico, vasopresina. Núcleo paraventricular, oxitocina, que se van a almacenar en la neurohipófisis, y las hormonas estimulantes o reguladoras de la adenohipófisis. Ese es el control endocrino. El control de la neurosecreción, ya lo dije nuevamente, vasopresina, oxitocina. La regulación de la temperatura, el hipotálamo es el que se encarga de fijar la temperatura corporal, pues entre 36.7 y 37 grados centígrados. Por eso, no sé quién ha tenido la oportunidad de salir estos días a la calle, que en todos los almacenes se puso de moda que le tomen a uno la temperatura con termómetros infrarrojos. Si ustedes miran, esos termómetros dan valores de 35. 35.5, 35.8, eso es hipotermia, eso no es temperatura normal, o sea que esos cosas no sirven para nada, pero bueno, eso se los dejo como anuncio parroquial. Entonces, el hipotálamo es el que se encarga de regular la temperatura. Y quiero que por favor busquen, porque eso se los voy a preguntar en el parcial, ¿qué es la hipertermia maligna? No van a hacerme pues un tratado de la fisiología y un tratado de medicina interna pues de Harrison, ¿sí? Acerca de la hipertermia maligna, ¿no? Algo muy sencillito, ¿qué pasa en la hipertermia maligna? Y es una patología bastante que hablamos antes, y es el centro regulador del hambre y el centro regulador de la saciedad. Si hay un daño en los centros reguladores del hambre, vamos a tener anorexia. Y las pacientes con anorexia, les vamos a dar medicamentos que van a estimular el área del hambre. O los llamamos medicamentos orexigénicos, ¿sí? Y cuando tenemos todo lo contrario, cuando son pacientes obesos con alta ingesta de alimentos que no se sacian con nada, pues vamos a dar medicamentos que van a controlar el centro de la saciedad. Recuerden que la región lateral del hipotálamo es la que se encarga del centro del hambre y la región medial del hipotálamo es la que se encarga del centro de la saciedad. Entonces les voy a dejar dos datos chéveres. Y es que los
medicamentos sobreexigénicos, que queremos que se estimule un poquito el apetito, van a estimular la región lateral. Los medicamentos anorexigénicos van a estimular la región de la saciedad. Hay un medicamento que está muy de moda y se los dejo suelto, que se llaman los medicamentos IDPP-4, que los usamos en diabetes. Estos medicamentos, el más conocido se llama liraglutide y el otro se llama semaglutide. Nos ayudan con la obesidad, el sobrepeso y los diabéticos gorditos de una forma maravillosa. Y nos ayudan a que ellos bajen de peso de una forma sana y a controlarles desde el cerebro las ganas de estar comiendo. Le cerramos un poquito el estómago porque les aumentamos el retardo en el vaciamiento gástrico y aparte estimulamos en el intestino una cosa que llamamos incretinas, que van a subir nuevamente al cerebro y nos van a decir, ya estoy lleno, no quiero comer. Son maravillosos. Y estos medicamentos van directamente al cerebro, están diseñados para estas dos zonas. ¿Ok? Y hay otro centro que es el centro de la región lateral del hipotálamo que regula la sed. Esa sensación de la sed la regula el hipotálamo. O sea, cuando tenemos aumentada la osmolaridad, tenemos mucho soluto dentro de la solución y no tenemos agua, pues se nos activa el centro de la sed. Y el centro de la sed también tiene una patología asociada que se llama la diabetes insípida. La diabetes insípida es una diabetes central que está asociada a una alta ingesta de agua por un daño en unos receptores que se llaman las acuaporinas. Por eso se los dejo ahí como dato porque ya van a tener más tiempo pues de estudiar esas cositas, pero como pues para contarles. Y por último, vamos a hablar nuevamente y vamos a repasar de la emoción. Hay una cosa que llamamos emoción y regulación de las emociones. Entonces, recuerdan que yo les hablaba inicialmente de vías aferentes y eferentes y que hay vías aferentes somáticas que llegan pues a este lugar. Pues bueno, cuando nosotros tenemos miedo, generalmente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos miedo, se activa todo, las pupilas, las sensaciones en la piel y algo nos dice que tenemos miedo o que tenemos que huir o que tenemos que correr. Entonces el hipotálamo recoge o llegan las fibras somatosensoriales al hipotálamo, pasan, atraviesan eso, atraviesan el tálamo, llegan a la corteza y nos dicen sí, efectivamente, tienes que huir de ese lugar, tienes que correr. Entonces el hipotálamo va a activar el sistema simpático. Al activarse el sistema simpático, pues nos dan las ganas de correr, se nos abren las pupilas y bueno, todo lo que más adelante vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, pero es el sistema simpático es el de la ejecución, el de hacer las cosas rápido, el de correr, el de huir, el de movernos. Y el sistema parasimpático es el de la relajación, que están regulados los dos por el hipotálamo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de todo el sistema límbico, de emociones, de duelo, de pérdidas, ahí también vamos a hablar de un eje que es bastante importante en cuanto a la depresión, a los trastornos asociados a la depresión, ya sea depresión mayor o bueno, lo que sea, todos pasan por estas vías y se van a activar todo el tiempo los sistemas neurovegetativos. Por eso es que cuando ustedes tienen susto y van a exponer, se produce taquicardia, porque se nos activó el sistema parasimpático regulado por el hipotálamo. ¿Listo? Y son sistemas aprendidos. Este sistema es de los más viejitos, o el hipotálamo se puede decir que es uno también de los más viejitos, es precursor. Y no solo, no, la palabra no es precursor, es, ay, se me olvidó el término. Es un sistema que está asociado con las emociones de huida, de huir de los depredadores, de esconderse, de camuflarse. Entonces es un sistema que ha venido aprendiendo cosas con la evolución. ¿Ok? Em, para finalizar, les voy a dejar dos tareitas. Primero, la primera tarea que me averigüen qué es el sistema
perdón, la patología de la hipertermia maligna, que busquen un poquito acerca de qué es la diabetes insípida y también que averigüen acerca de cuáles son, eso simplemente para que lo tengan ahí, la presentación o cómo viene la vasopresina y cómo viene la oxitocina, el medicamento. Obviamente cuando ustedes vean farmacología en quinto, pues van a hablar mucho más de esto, pero es para que sepan cómo vienen las presentaciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, hoy finalizamos la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Pregunta vecinal. Señora. Una pregunta que nos dejó, que no la escuché, porfa. Que averigüen la presentación del medicamento de vasopresina y de oxitocina, cómo vienen. Tabletas, inyecciones, cómo vienen. En cuanto al parcial, ya les dije, pónganse de acuerdo porque yo no sé sus tiempos, se ponen de acuerdo y dicen, este sábado, no. El próximo sábado, bueno. Sí, pero ustedes cuando se coloquen de acuerdo, lleguen a un acuerdo, Manuela me envía un mensaje y yo ya sé y les informo a tal hora. ¿Listo? ¿Algo más por hoy? ¿Alguna pregunta, señoritos y señoritas? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, fue un placer verme con los 47 muchachos. Ustedes son 60. 60 y solo vienen a clase 47. Compleja la situación, o sea, yo entiendo que algunos pues tienen problemas de conexión y eso, pero bueno. ¿Qué libro usé para la clase de hoy? Bustamante, Snell, Netter. Siempre, para todas las clases los uso. Bustamante, Snell y Netter. Los tres. Y hay uno del que me gustan mucho las imágenes, pero el libro virtual no lo he podido descargar, no sé por qué, que es este. Tiene unos dibujos, una cosa loca, una cosa espectacular. En teoría no es muy bueno porque da todas las cosas así como por encima, pero las imágenes son bellísimas, son espectaculares, son imágenes muy bonitas. Vuelvo a decir, cerebelo, pares craneales, sistema extrapiramidal, diencéfalo. No se les haga extraño que vuelva y les pregunte embriología. ¿Por qué? Porque sí, porque la embriología es importante y porque ustedes se tienen que aprender de memoria esa imagen que les he puesto desde la primera clase y se las voy a poner hasta la última clase. Entonces, por favor, apréndanse eso. Por favor. ¿Listo? Bueno, muchachos, que tengan buen día. Nos vemos.